¿Qué tal amigos? Mi nombre es Noel Isaí Reyes Escobar. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado del Centro Universitario Occidente. Hoy analizaremos lo relativo al contrato de club de campo o country club. Sin antes hacer mención de que la contratación mercantil ha evolucionado conforme al avance económico tecnológico de la sociedad y ha evolucionado y ha generado nuevas formas de contratación para que los comerciantes y las personas individuales plasmen la voluntad de constituir un negocio jurídico. En este sentido, vale recordar de que dentro de esta evolución de la contratación mercantil ha surgido la figura del contrato del club de campo. Y para poder ejemplificarlo, vamos a hacer un análisis de los orígenes del club de campo. Décadas atrás se ha establecido que dentro de las ciudades, las personas que viven en las ciudades ante el crecimiento poblacional de las mismas, se ven en la necesidad de salir de la ciudad con búsqueda de fines recreativos, de diversión o de descanso, y buscan lugares alejados de las ciudades, zonas suburbanas o rurales. Dentro de este fenómeno, entonces, las sociedades, los grupos organizados de personas con fines lucrativos han establecido en parcelas no muy extensas, pero sí de varias hectáreas, que las han dividido en lotes, y dentro de esos lotes se los venden a esas personas con fines de permanencia irregular dentro de los mismos para construir una vivienda, pero que dentro de este complejo de lotes hay instalaciones comunes, deportivas, recreativas, culturales, en beneficio de todos, y que el uso es compartido y el mantenimiento es compartido por una cuota de membresía. Es así como surge el contrato de club de campo, como el contrato que hace constar esta negociación mercantil en la que el empresario o la empresa le cede, traspasa el dominio del bien inmueble, que es el lote, así como la copropiedad del uso compartido o común de las instalaciones de recreatividad y deportivas, que pueden ser campos de fútbol, campos de golf, clubes campestres, piscinas u otras instalaciones de índole deportivo o cultural. Y dentro de este contrato se hace establecer tanto el traspaso de este bien como el uso y las restricciones de uso sobre este bien inmueble. Es así como, según Villegas Lara y Carlos Arturo Heiser, este contrato estipula el traslado del dominio del bien a cambio de una cuota de membresía. Así, también podemos establecer el objeto y función del contrato de club de campo o country club, que es el de principalmente otorgar el uso y dominio del bien inmueble o lote o fracción del terreno, pero también otorgar el uso compartido, el uso en copropiedad de las instalaciones recreativas y las restricciones al uso de los mismos. En sí es el objeto y función de este contrato, hacer constar ese otorgamiento y uso de estas instalaciones y del bien. ¿Cuáles son las características? Las principales características del bien inmueble es que de este contrato sobre este bien inmueble y las instalaciones es que es un contrato mercantil oneroso, porque ambas partes tienen ventajas económicas y gravámenes de índole económica, tanto el empresario, que recibe a cambio del precio de ceder el dominio del bien y de las instalaciones comunes, y el solicitante o el beneficiario, que hace uso y adquiere la propiedad de ese bien. También es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Y es un contrato de tracto sucesivo porque el cumplimiento de las prestaciones es en un determinado periodo de tiempo y de cumplimiento por amortizaciones de las mismas. Ahora también es momento de analizar los elementos de este contrato, recordando que dentro de la contratación civil y mercantil existen elementos que conforman los contratos, elementos personales, reales y formales. Dentro de los elementos personales tenemos a las partes que intervienen dentro de este contrato. En primer lugar, la empresa o empresario que distribuye los bienes, que ofrece los servicios comunes a los usuarios. En segundo lugar, el solicitante o beneficiario, que es la persona individual o jurídica, que hace uso de este bien y que solicita al empresario a cambio de una retribución económica el uso y la propiedad de este bien y de los bienes comunes. En cuanto a los elementos reales, al igual que el contrato de compraventa u otro tipo de contrato que conlleva la traslación del dominio del bien,
encontramos tanto el precio como la cosa objeto del contrato, que en el presente contrato es el lote y las instalaciones comunes del club de campo, así como el precio, las instalaciones comunes y los gastos comunes de reparación y mantenimiento de los mismos. En cuanto a los elementos formales, en la forma en que se constituye ese contrato, en la forma en que se hace constar, recordemos que la contratación mercantil no está sujeta a formalidades especiales y que incluso puede ser considerada como un contrato de adhesión, según lo establecido en el artículo 672 del Código de Comercio, contrato mediante formularios, pero haciendo recordar también en contraposición o en interpretación conexa con el Código Civil que si es que el contrato debe ser registrado dentro de registros públicos, debe constar en escritura pública. Así también se puede hacer constar mediante formulario o en escritura pública. En cuanto a las características, también es de mencionar que cada participante adquiere un lote, es copropietario de las demás instalaciones, y en la escritura traslativa de dominios se establecen estas restricciones de los dominios y algo muy importante, que se crea un reglamento de uso común de las instalaciones de índole recreativa. Ahora, ¿cuál es la relación de este contrato con otros contratos mercantiles? En primer lugar, hay una relación intrínseca con el contrato de tiempo compartido, que es un contrato que se basa también en el uso común de instalaciones en pro o en beneficio recreativo de los usuarios, pero que en este contrato de tiempo compartido solo es el uso por determinados días calendario durante varios años, pero durante determinado tiempo. En cambio, el contrato de club de campo se traspasa el dominio completo del bien y del uso continuo de los bienes comunes, y no hay una limitante de tiempo para ello. Hay algunas similitudes con este contrato de tiempo compartido, que los dos son atípicos, que se refiere a ambos a cuestiones de descanso, a cuestiones de recreación, pero la gran diferencia es que el contrato de tiempo compartido no conlleva la traslación del dominio del bien inmueble. No hay bien inmueble, únicamente el uso de las instalaciones, al igual que el contrato de club de campo, pero no hay una cuestión de traslado del dominio sobre la propiedad del bien inmueble. Así también se puede relacionar con los barrios residenciales, por el hecho de que constituyen viviendas que son divididas en lotes, pero que aquí no hay instalaciones comunes de recreación, únicamente viviendas, y se diferencia en eso. Hay una clasificación de estos clubes de campo, algunos son abiertos, otros son cerrados en relación a la vía pública, a los que pueden entrar únicamente socios, y en Guatemala pues son muy comunes, como hay una empresa en Guatemala que se dedica a esto, que es empresa inmobiliaria, y algunos clubes de campos como la cantera Ixumal, si no mal recuerdo, y otros clubes de campos en Guatemala. Así también hay clubes destinados a cierto deporte, a cierta actividad deportiva en sí, y otros a diversas. Ahora, en cuanto a la redacción y hacer constar el contrato de club de campo en un contrato como tal, o en un formulario, como ya lo advertí, un contrato de adhesión, la redacción dentro de una escritura pública debe de llenar los requisitos mínimos establecidos en el Código Notariado en cuanto a la introducción, al cuerpo de la escritura y a la conclusión, recordando que los que comparecen son las partes, y dentro de este contrato se establece tanto el traslado de la propiedad y el dominio del bien inmueble, el uso compartido de las instalaciones comunes, la copropiedad, pero que se distingue de la copropiedad civil, de la propiedad horizontal civil, ya que aquí las partes se sujetan a un reglamento establecido por la empresa y por los socios comunes para el uso restrictivo de estas instalaciones. Se hace constar también dentro de estos contratos en su redacción que, porque como son de tracto sucesivo y que se debe de pagar este bien inmueble dentro de determinadas amortizaciones, el bien inmueble, el lote, se establece un derecho real de garantía de hipoteca en el bien hasta que se termine de pagar la última amortización. Dentro de estos contratos es muy común las cláusulas abusivas en cuanto a que si se deja de pagar
una o dos amortizaciones, se pierde todas las amortizaciones que no permiten la construcción libre, la disposición libre del derecho de propiedad privada, ya que dentro de estos reglamentos las empresas establecen que únicamente con el permiso exclusivo de la empresa deben construir de determinados volúmenes en determinados tiempos y no dejan disponer libremente al usuario. Dentro de otros contextos que hay que hacer constar dentro del cuerpo de la escritura, dentro de las escrituras. Por último, la aceptación y que el notario da fe de haber tenido a la vista los documentos en los que, con la calidad con la que comparecen, los documentos que acreditan la propiedad del bien inmueble y como un contrato mercantil de índole jurídico. Es cuanto debo de mencionar en cuanto al contrato atípico de club de campo. Muchas gracias.